Buenos días, gracias por estar aquí. Mi nombre es Miguel Fábrega. El día de hoy, ese soy yo. Ok, bueno, el día de hoy le vamos a hablar un poquito sobre el poder del dibujo, del boceto. Hay algo mágico que pasa cuando agarramos un papel, pluma, lápiz y hacemos un dibujito, un garabato, un boceto, un sketch, como lo quieran llamar. Lo que pasa de la mano hacia afuera es sencillo, casi infantil. Una serie de palitos y bolitas forman algo casi ilegible. De repente a veces no hace mucho sentido, pero de repente puede ser un ratoncito, de repente quién sabe puede ser una torre o inclusive podría ser un canal. Lo que pasa de la mano hacia afuera es sumamente sencillo. Lo que pasa de la mano hacia adentro, entonces es un poco más complicado, más sofisticado y no tiene nada de infantil. Primero que todo, una idea se forma en el cerebro y recordemos que es una idea, es solamente una idea que vive en un plano totalmente abstracto, en donde las posibilidades son ínfimas, no existen límites, nada más los límites que nos pongamos nosotros mismos. Esta idea posiblemente es formada por cosas que hemos visto en la calle o películas o un montón de cosas. Pero la realidad es que esta idea que se forma en este vasto espacio que es el cerebro no tiene ningún tipo de parámetro. ¿Okay? Así que la cabeza, una vez que procesa bien esta idea, como quien dice cabeza, computadora, le dicta a la mano, printer, le dicta una serie de instrucciones de qué hacer. Y ahí es a donde empieza a pasar este fenómeno mágico. Yo creo que tenemos que reflexionar un poquito en qué es lo que pasa ahí. ¿Cómo es este salto de lo metafísico a lo físico, de lo abstracto a lo tangible? Porque es en ese salto en donde radica la magia de la creación. Y yo creo que esto es algo que todos tenemos que pensar un momentito. ¿Qué es exactamente lo que pasa en ese salto? Recordemos que esto es solo el principio. Ese primer bocetito o sketch es el principio. Pero recordemos que de esto salió esto. ¿Ok? Y recordemos que de este mundo de posibilidades puede pasar lo que sea. Así que pensemos, porque ese es el verdadero poder del dibujo. No recuerdo exactamente cuándo fue, pero de muy temprana edad, un día mi mamá me dio una pluma o un lápiz y me dio un papel, o posiblemente la parte de atrás de un mantel de algún restaurante, y me dijo, dibuja. ¿Okay? No sé si me lo estaba diciendo para que los dejara comer o qué, pero me dijo, dibuja. Nunca paré. Toda mi infancia pensé que todo el mundo podía hacer esto. Pensé que todo el mundo podía agarrar y poner palitos y bolitas y pensar en la cabeza y poner una cosa en el papel y hacerla realidad. Después, como a los 20 años, pensé que nah, esto no lo puede hacer todo el mundo. Y de repente me empecé a sentir como especial y de repente empecé a pensar que era artista y todo esto. Y ahora después a los 30 pensé, no, en verdad esto sí lo puede hacer todo el mundo. Yo no soy tan especial. La realidad es que todos nosotros tenemos la capacidad dentro de nosotros de poder agarrar palito y bolita y hacer nuestros sueños realidad. Bueno, de esto, ahora pensando un poquito en toda esta vida de estar dibujando, entonces quiero hablar un poquito sobre la experiencia y lo que es la práctica. En el libro Outliers de Malcolm Gladwell habla sobre la teoría de las 10.000 horas. ¿Y qué es esta teoría de las 10.000 horas? Bueno, sencillo. Según Gladwell y según un montón de analistas, si tú haces algo por 10.000 horas, te haces bueno en esto. Esto puede ser, tú sabes, esgrima, puede ser baloncesto, aunque en mi caso 10.000 horas no funcionaría para eso. Pero la realidad es que la práctica es lo que hace la perfección. Así que yo me puse a hacer una pequeña ecuación. Bueno, si yo dibujo mínimo 60 minutos al día y lo hago todos los días de mi vida, y lo he hecho más o menos desde que tenía 2 años, así que por 33 años, esto significa que he dibujado por 12.045 horas. Lo que significa que puede que lo esté haciendo bien ya, pero todavía me falta mucho que aprender. Lo que me da esto es la posibilidad de poder agarrar lo que veo en la cabeza y ponerlo en el papel. Pero yo siento que todo el mundo tiene esa capacidad y eso es un poquito lo que quiero decir aquí. Yo siento que efectivamente, como dice la charla, el papel aguanta todo y es en este papel a donde existe este mundo de posibilidades que no solo tienen que ver con el arte o la publicidad o este tipo de disciplinas.
después de una vida entera haciendo esto evolucionó en esto. Esto es un storyboard para un comercial que hice hace un par de meses. Pero son los mismos palitos y bolitas, y puse el ejemplo y los dos son de fútbol también. Son los mismos palitos y bolitas. Así que, como cuando empecé a trabajar en la industria de la publicidad, me di cuenta que ese regalo que se me dio de poder hacer estos palitos y bolitas servía para un montón de cosas. Y wow, pensé, o sea, esto me voló la cabeza porque empecé a ver las posibilidades. La realidad es que estos palitos y bolitas se han venido usando hace siglos. Se han usado para mover ejércitos enteros y dominar continentes nuevos. También se han utilizado para mover equipos enteros y dominar títulos y trofeos. Creo que las posibilidades son enormes. Desde el negocio y ver cómo pueden dos compañías integrarse y fusionarse, hasta sistemas enteros, sociales, cómo funcionan y cómo se mueven de una parte a otra. La realidad es que todo esto que les estoy enseñando aquí son palitos y bolitas, es exactamente lo mismo. ¿Okay? Algo muy interesante pasó. Durante toda mi vida, y empecé a hablar con la gente decía mucho, bueno, pero es que mis dibujos son feos y mis palitos y bolitas no son nada que quiera compartir. Bueno, este señor que está aquí también nada más hacía palitos y bolitas, y son bastante feucos los palitos y bolitas de Beethoven. La realidad es que nosotros no nos tenemos que limitar con esto. Lo bonito de estos palitos y las bolitas y estos garabatos es que podemos explicarle al mundo entero ideas. Durante la década de los 90, como en mitad de los 90, 94, una cosa así, yo entré a trabajar en la industria de la publicidad. Y fue un momento muy interesante para la publicidad, porque fue más o menos el mismo momento que estaban entrando el Photoshop, el Illustrator, el Internet. O sea, las computadoras eran un poco más veloces. Bueno, de repente eso no se ve tan veloz ahora, pero eran bastante veloces en ese momento. Y en ese momento, en toda agencia de publicidad, había la figura de un ilustrador. El ilustrador era la persona, era básicamente el sol por el cual el resto del departamento giraba alrededor. Esta es la persona que agarraba las ideas del director creativo y las hacía realidad. Pasaba de lo metafísico a lo físico. Pero durante mediados de los 90 empiezan a llegar las computadoras y los programas y todo este tipo de herramientas, y por alguna razón la figura del ilustrador es desplazada. ¿Okay? Y llegaron todos estos diseñadores con sus programas rápidos y todo su tipo de herramientas, y de repente empezó a sentarse una generación que ya no estaba dibujando, ya no estaba boceteando, estaba haciendo el boceto directo en la computadora. Y de repente tuvimos una generación entera que por lo menos decía que no sabía dibujar. Ok, yo pienso que todo el mundo tiene la capacidad de dibujar, y no tiene que ser un gran dibujo y no tiene que ser una cosa relevante, pero la realidad es que todos tenemos la capacidad dentro de nosotros de hacer estos palitos y bolitas y hacer sueños realidad. Los dibujos, nunca piensen que sus dibujos son feos o nada, por el contrario, no son feos, son la llave a un mundo lleno de posibilidades. El dibujo es poético, es mágico, y la realidad es que en el papel todo es posible. Así que llevémonos todo estos pensamientos a nuestras casas, ya sea que nos vamos a nuestros trabajos en el gobierno, en el banco, en el planeamiento, lo que sea, y démonos cuenta que el papel sí lo aguanta todo. Así que, por favor, salvemos el garabato. Muchas gracias.